Los Atlanta Hawks han sido una de las grandes sorpresas de esta temporada, sobre todo en el último tercio de campaña. Consiguieron una racha de 11 victorias y acabaron terminando en la sexta posición de la conferencia este. Han puesto contra las cuerdas a los New York Knicks, uno de los grandes favoritos a ganar la NBA o al menos a llegar a las finales por parte de este lado del cuadro. Y hoy aquí, en nuestra serie de análisis de los equipos eliminados de la contienda por el anillo en la NBA, vamos a dedicarle este espacio a hablar de lo que han hecho los Atlanta Hawks y sobre todo cuál puede ser su plan y su panorama de cara al próximo mercado de agentes libres y traspasos. Mi nombre es Sergio Rabinal, esto es Gigantes del Básquet y si te gusta lo que hacemos, déjanos un like, suscríbete y danos tu opinión. ¿Qué nota le pones a la temporada de los Atlanta Hawks? Vamos con el vídeo, arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Gigantes del Básquet. Segundo vídeo de este viernes 1 de mayo. Vamos a hablar de los Atlanta Hawks. Vamos a hablar de lo que ha hecho uno de los equipos sorpresa. La verdad es que han tenido un rendimiento muy por encima de lo que cabría esperar para un conjunto que, al término de esta temporada, no tiene al que iba a ser su principal punta de lanza. Se desprendió de Trae Young y la verdad es que el rendimiento del equipo mejoró notablemente. CJ McCollum lo ha hecho realmente bien como sustituto de Trae Young y ahora sí que estamos ante un equipo que está en manos tanto de Jalen Johnson como de Nickeil Alexander-Walker, un jugador que se ha llevado el premio al Most Improved Player, al jugador con mayor progresión. Como siempre, en esta serie de análisis de los equipos eliminados, vamos a hablar primero de cómo ha sido su temporada, por qué han sido eliminados, su situación de cara al mercado, agentes libres, renovaciones, salarios, etcétera, 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 un poquito del draft y después cuál sería mi plan o qué es lo que yo haría si fuese el general manager de estos Atlanta Hawks. Vamos a empezar hablando del resumen de la temporada de estos Atlanta Hawks, que como os decía ha sido una de las grandes sorpresas porque empezaron ya bastante bien sin Trae Young, que estuvo entrando y saliendo de la rotación, 13 victorias, 8 derrotas, que para ser los Atlanta Hawks ya es bastante estar por encima del 50% y no estar constantemente 51-49%, que es un poco lo que ha ocurrido en los últimos 6 años de historia de la NBA, pero bueno, pronto ya se atascan, ya os digo, ya se atascan en ese 50%, coincidiendo con la vuelta de Trae Young, con la entrada y salida también de Kristaps Porzingis, no llegan lejos en la Copa, pese a que podían haber tenido una muy buena oportunidad de haberse plantado en las eliminatorias, y el equipo renace ya cuando está en manos de Jalen Johnson, un jugador que ha promediado más de 20 puntos, más de 10 rebotes y prácticamente 8 asistencias, 7,9 para ser exactos. Temporadón, el de Jalen Johnson, que se ha destapado como uno de los jugadores más intrigantes y más completos de la actual NBA. Tenéis un capítulo del reverso aquí en Gigantes del Básquet dedicado a la estrella o a la figura de estos Atlanta Hawks que bien merece la pena. CJ McCollum es un gran acierto por parte de los Atlanta Hawks a la hora de desprenderse de Trae Young, del que había sido su jugador franquicia desde el año 2018-2019, y la verdad es que el veterano de los Portland Trail Blazers y otros tantos equipos lo ha hecho realmente bien. Un jugador que va a acabar contrato, del cual hablaremos más adelante, y que creo que ha visto revalorizada su figura. También hay que mencionar el fantástico trabajo de Nickeil Alexander-Walker, que ha dado un paso gigantesco, el jugador que más ha incrementado su volumen de puntos de una temporada a otra y que se ha confirmado como una fantástica apuesta, un acierto tremendo de la gerencia durante este pasado verano, que tiene un contrato magnífico y que sin duda le van a dar una posición relevante en el proyecto que está a puntito de arrancar después de lo visto esta temporada. Se desharían también de Kristaps Porzingis recibiendo a Jonathan Kuminga, que francamente tampoco es que haya marcado las diferencias, aunque haya tenido algún que otro momento destacable. Jugador sursudanés, veremos si consigue tener un mejor rendimiento el curso que viene con una temporada completa y en un escenario donde no es Golden State Warriors, así que bueno, veremos si seguiremos de cerca lo que hace el jugador africano. Como cierre de este análisis un poquito de su temporada vuela pluma de los Atlanta Hawks, destacar esas 11 victorias que consiguieron en el mes de marzo ante unos rivales bastante asequibles, pero bueno, hay que conseguir 11 victorias consecutivas. No todos los equipos pueden decirlo, pero es lo que les permitió terminar sextos de la conferencia este y al fin evitar entrar en el play-in donde junto con los Miami Heat y los Chicago Bulls se habían convertido en uno de los fijos
por parte de la conferencia en el torneo clasificatorio para los playoffs. Vamos a hablar un poquito de los playoffs, precisamente de la postemporada, que se enfrentan a los Knicks, y he de decir que es una serie que yo he disfrutado mucho, a excepción de este sexto encuentro, que ha sido, pues bueno, les han pasado por encima, creo que eran 60-19 en un momento dado de la primera mitad. Bueno, unos Knicks que al fin han sacado todo su potencial y veremos de lo que son capaces en las semifinales de conferencia. Pero creo que esa sorpresa que dieron en el segundo partido, en el tercer encuentro, que llegan a ponerse 2-1, ostras, ha hecho darse cuenta a muchos de que son un equipo muy peligroso, muy divertido y que merece la pena seguir de cerca. Atlanta yo creo que ha hecho lo que ha podido, ha hecho incluso más de lo que podíamos esperar en un primer momento para un equipo tan limitado, porque, al fin y al cabo, estamos hablando de un conjunto que no tenía a su pivot hipotéticamente titular, que iba a ser Joe Glendale, que han confiado mucho en Onyeka Okongwu, que Tony Bradley ha tenido minutos de relevancia en playoffs cuando no debería haber estado disponible, y que es una plantilla bastante descompensada a pesar de todo. Creo que han rendido de 10, dado su contexto, y que les ha faltado, lógicamente, un poquito más de punch, un poquito más de fuerza a la hora de poder pelear para tumbar a todos unos New York Knicks que iban armados hasta los dientes. Temporada positiva, y creo que un palo demasiado grande en este sexto partido, que ha sido, creo que, la tercera diferencia más grande en un partido eliminatorio en la historia de los playoffs. Vamos a lo importante. Vamos a hablar de la situación rumbo al mercado, rumbo a este próximo mercado de agentes libres, el próximo mercado de traspasos. Y es que con los jugadores que terminan contratos son los siguientes: CJ McCollum, que en mi opinión deberían renovarle. Yo, si fuese el general manager de los Hawks, le daría un contrato de 40 millones dividido en 2 años con opción de jugador en el segundo curso. ¿Por qué? Porque tiene 35 años. Creo que 20 millones por año no es tanto dinero, dentro que es mucha pasta, pero no es tanto dinero en el contexto y en los números que se suelen mover ahora mismo la NBA. Gabe Vincent también termina contrato, yo no le renovaría, la verdad es que por mucho que lo haya hecho relativamente bien después de ser traspasado desde los Lakers, es un jugador que mejor tener lejos ahora mismo de tu plantilla. Joe Glendale sí que le extendería el contrato al jugador australiano, yo le ofrecería 21 millones en 3 temporadas o 32 millones en 4, más o menos yo creo que oscilaría en ese rango entre los 21 y los 32 millones en 3 o 4 temporadas. Tony Bradley le ofrecería el mínimo de veterano. Keaton Wallace, que es el hermano de Cason Wallace de los Oklahoma City Thunder, que primero fue un two-way, luego un contrato garantizado, es agente libre restringido. Yo jugaría un poquito con eso, aguantaría a ver si hay opciones de poder mejorar esa posición, y si no, le ofrecería un contrato por el mínimo. Jonathan Kuminga tiene opción de equipo, yo la aceptaría. ¿Por qué? Porque es un jugador que no sabes en qué puede convertirse y siempre le puedes acabar traspasando. Mo Gueye tiene una opción de equipo, por el dinero que cobra lo aceptaría. Buddy Hield es una cuestión distinta y diferente, porque tiene un contrato parcialmente garantizado, tan solo tiene 3 millones de los 9 que cobra para la próxima temporada. Para un tirador de este calibre, uno de los mejores en estos últimos 10 años en la NBA, yo lo mantendría. ¿Por qué? Porque a pesar de ser tan frágil en defensa, tan disperso y tan inconsistente, te ayuda mucho a rellenar las rotaciones. Ok, tienes a Corey Kispert, pero creo que tener a Buddy Hield por un precio de 9 millones de dólares, aunque tenga una opción de jugador para la temporada 27-28, insisto, yo lo mantendría. Ahora bien, ¿quieres ahorrar salarios? Lo cortas, le pagas esos 3 millones que tiene garantizados y te desentiendes de esa situación. No ha jugado apenas en los playoffs, no recuerdo haberle visto mucho tiempo en cancha, así que, bueno, yo en ese sentido sí que le daría un poquitito de confianza de cara a una temporada regular que se hace muy larga y hay momentos para todo. A nivel salarial, a nivel de salarios, van a tener 153 millones garantizados. Son 47,9 millones de margen respecto al impuesto de lujo, de tal manera que pueden absorber contratos, que pueden realizar grandes renovaciones, como puede ser la de CJ McCollum, como puede ser la de Joe Glendale, y que eso no les afecte para entrar tanto en el impuesto de lujo como subir y entrar en los distintos niveles del primer y evidentemente en el segundo IPRON del impuesto de lujo. Extensiones a la vista. Tienen la de Onyeka Okongwu, que yo esperaría un poquito más. Tienen un año más para tomar una decisión respecto del jugador estadounidense. Buddy Hield, lo mismo. Yo aceptaría ese contrato garantizado, parcialmente garantizado, y aguantaría. Siempre lo puedes acabar traspasando o metiendo dentro de cualquier intercambio. Y Jonathan Kuminga, que yo aceptaría esa opción de equipo, pero también tienen la oportunidad de rechazar la opción de equipo y extenderle por otros 2, creo que tendrían que ofrecerle 3 años mínimo de contrato, pero es otra opción a tener en cuenta si confían mucho en Jonathan Kuminga y el jugador sabe que no tiene más mercado que el actual. Bien, la cosa se complica cuando miramos al draft.
¿Por qué? Porque los Hawks tienen ahora mismo son el séptimo equipo con más opciones de poder tener el número uno del draft. Tienen un 6,8% de probabilidades del pick número uno. No deberían poder conseguirlo, pero quién sabe con lo loco que está, con lo loca que está la lotería. Ese pick es procedente de los New Orleans Pelicans y además tienen el pick número 23 procedente de los Cleveland Cavaliers como consecuencia del traspaso de DeAndre Hunter la pasada temporada. Pensando en esa primera elección que tienen, debería caer entre el 7 y el 9. No debería bajar del 10, pero tampoco pueden ser ni número 5 ni número 6. Es decir, o tienen un pick dentro del cierre del top 10 o ya escalan al 1, 2, 3 o 4. Que honestamente me parecería bastante extraño que pudieran alcanzar esos números, pero la verdad es que como está la lotería ahora mismo y con lo que ha ocurrido en los últimos años, la verdad es que no voy a poner la mano en el fuego. Tienen, como digo, el pick número 23 vía Cleveland y el 57 de segunda ronda, que yo honestamente utilizaría para un two-way, para un contrato dual al cual puedas probar y tampoco sea mucho riesgo. Con su primer pick, esto va a parecer que estoy barriendo hacia casa, pero yo apostaría por Adaimana si cae entre el pick número 7 y el pick número 10. ¿Por qué? Porque, insisto, lo he dicho ya en muchas ocasiones, elegir a un pivot dentro de estos números desde el punto de vista salarial es una buena decisión. Un pívot ahora mismo decente en la NBA cobra entre 15 y 20 millones de dólares. Un pívot titular estamos hablando. De tal manera que si tú eliges a un jugador, un interior, dentro del top 10, en los puestos de lotería del draft, vas a tener a un jugador retenido durante entre 4 y 5 años muy por debajo de su precio de mercado, que van a oscilar en este caso pues entre los 4 y los 5 millones de dólares anuales en función de la posición en la que sean elegidos. Es un precio minúsculo para un jugador que puede ayudarte muchísimo y creo verdaderamente que Adeymara podría encajar fantásticamente bien dentro del contexto de este equipo. Por otro lado, los Atlanta Hawks podrían vender, entre comillas, esa elección de primera ronda y bajar varios puestos para no tener que tomar una decisión o darle tantos minutos a un jugador joven cuando el proyecto ahora mismo parece que está a punto de dar el salto hacia adelante y confirmarse como uno de los principales equipos dentro de esta conferencia este. En el pick 23 yo miraría más hacia un 3-4, estaría mirando a Mari Allen, a Graves, a Koa Pitt. Creo que por ahí deberían ir los tiros, a un 3-4 que te pueda ayudar a reforzar la segunda unidad y elevar un poquito el nivel ofensivo del equipo. Porque tiradores vas a tener bastantes con Nickeil Alexander-Walker, con C. McCollum si le retienes, con Buddy Hield, con Corey Kispert. Creo que vas bastante bien cubierto en ese sentido. Y a nivel de defensa, pues con Dyson Dallas y Jalen Johnson, pues la verdad es que tienes todo bastante bien apuntalado. Te falta más profundidad en el puesto de 4 y sobre todo en el puesto de 5. Vamos ya con la última parte y es que deberían hacer los Atlanta Hawks de cara a este próximo mercado. Tienen que asegurarse la continuidad de Quinn Snyder como entrenador, que lo más seguro es que continúe el ex de los Utah Jazz, que yo creo que ha hecho un buen trabajo una vez que se ha desprendido el equipo de Trae Young, que era una pequeña losa que no terminaba de encajar en absoluto en el equipo. Y creo que lo más importante, más allá de esto, es asegurarse las renovaciones, asegurar la continuidad de CJ McCollum, ver qué deciden con Jonathan Kuminga, con Gabe Vincent, también con Jock Landale, que el tiempo que estuvo antes de que se lesionase a mí personalmente me gustó mucho, y ese backcourt conformado por CJ McCollum y por Nickeil Alexander-Walker a mí me gusta mucho. Deberían añadir algún manejador extra, porque Dyson Daniels, a mí, hablo a nivel personal, creo que como base no es lo suficientemente bueno, aunque sí que sea capaz de tener un alto volumen de asistencias, que pueda dividir al aro, pero es tan limitado desde el punto de vista ofensivo que yo no confiaría tanto a largo plazo en Dyson Daniels. Su segunda temporada ha sido un poquito decepcionante, segunda temporada de los Hawks, respecto de la primera. Creo que deberían mover a Zaccharie Risache junto con el pick 23 para poder conseguir o bien un jugador veterano o bien un contrato que te encaje mejor. Si no consiguen un pivot de calidad con su primera elección en el draft, con ese pick entre el 7 y el 10 o entre el 1 y el 4 en función de cómo vaya la lotería, yo creo que deberían hacer un paquete con Zaccharie Risache y ese pick 23 para poder adquirir a un interior de mayor garantías, a un jugador veterano que te ofrezca un mejor rendimiento defensivo y que encaje en el proyecto actual. Zaccharie Risache es una excepción para quienes creyesen en algún momento que el jugador francés iba a ser alguien mínimamente destacable. La verdad es que fue un pick número 1 muy circunstancial, fruto de ese altísimo hype con los jugadores franceses después de la elección de Víctor Wembanyama. Pasó un poquito con lo mismo con Alex Sarr.
y no tanto del análisis puramente baloncestístico. También los Hawks optaron por el fit en caso, en contraposición a el talento. Si hubiesen apostado por talento, hubiesen ido a por Stephen Castle o a por Donovan Clingan u otros tantos jugadores que han acabado destacando de ese muy paupérrimo draft de 2024. El chaval no tiene culpa de que le eligiesen en el pick número 1 y la verdad es que ha perdido toda la confianza, tanto en sí mismo como por parte del staff técnico de los Hawks. No es culpa de nadie, pero creo que por la propia coyuntura de lo que ocurrió en ese draft de 2024, francamente, es lo que hay. Los Hawks necesitan interiores como el Comer. Okongwu para mí no es suficiente. Joe Landale lo ha hecho bien, pero para mí es un jugador que debería ser un interior titular en algún momento, pero que no está para ser alguien que juegue más de 25 minutos en la actual NBA. Podrían intentar ir a por Walker Kessler, pero deberían hacer un sign and trade porque no tienen espacio salarial suficiente para poder hacerse con el jugador actualmente de los Utah Jazz, además de que este va a ser agente libre restringido, de tal manera que los Jazz van a poder igualar o superar cualquier tipo de oferta que reciba el jugador. Pero bueno, necesitan mejorar en ese sentido, un poquito más de fuerza en el interior, seguir reforzando la potencia exterior y renovar diferentes jugadores. Este es mi análisis, esta es mi visión de estos Atlanta Hawks, que creo que han hecho una temporada de 7 o de 7,5 dado el contexto, que han dado un paso adelante en los playoffs y que creo que están a punto de dar el siguiente paso adelante. Hasta aquí un nuevo vídeo de análisis de los equipos eliminados de la contienda por los playoffs, la contienda en los playoffs, mejor dicho. Tenéis el vídeo también de hoy de los Denver Nuggets, que ha analizado en profundidad cuál es su escenario después del fracaso ante los Minnesota Timberwolves. También tenéis el de los Phoenix Suns, el de los Portland Trail Blazers y el de todos los equipos que van a estar eliminados en los próximos días, si nos estáis viendo ya desde días en adelante, porque ya esta próxima madrugada puede haber otros 3 equipos eliminados en función de lo que suceda en estos próximos días. Estaremos aquí, como siempre, en Gigantes del Básquet para contároslo. Mi nombre es Sergio Rabinal. Un saludo y hasta la próxima. Chao.